Entrando de lleno en el diseño de elementos de máquinas, en este video vamos a empezar a hablar sobre el diseño, en específico del diseño en ingeniería mecánica, fases e interacciones del proceso de diseño, herramientas y recursos del diseño, responsabilidades profesionales del ingeniero de diseño, normas y códigos, economía, seguridad y responsabilidad legal del producto, esfuerzo y resistencia, incertidumbre, factor de diseño y factor de seguridad, confiabilidad, dimensiones y tolerancias, unidades, cálculos y cifras significativas, especificaciones del estudio del caso de transmisión de potencia. Diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o resolver un problema. Si un plan resulta en la creación de algo físicamente real, entonces el producto debe ser funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, que pueda fabricarse y comercializarse. El diseño mecánico es una tarea compleja que requiere muchas habilidades. Es necesario subdividir grandes relaciones en una serie de tareas simples. La complejidad del tema requiere una secuencia en la que las ideas se presentan y se revisan. Hay funciones que deben realizarse mediante códigos y normas, por la siempre presente economía, por seguridad y por consideraciones de responsabilidad legal del producto. La supervivencia de un componente mecánico está frecuentemente relacionada con el esfuerzo y la resistencia. Los aspectos de incertidumbre siempre han estado presentes en el diseño en la ingeniería y se abordan de manera típica mediante el factor de diseño y el factor de seguridad, ya sea en la forma determinista o en sentido estadístico. El enfoque estadístico requiere confiabilidad en el diseño y necesita buenos datos estadísticos. En el diseño mecánico existen otras consideraciones que incluyen las dimensiones y las tolerancias, unidades y cálculos. Es conveniente reservarse el derecho a hacer ajustes a medida que se obtenga más datos. Normalmente cuando diseñamos algo, este proceso nos lleva a volver a revisar todo el diseño e ir iterando y ir cambiando factores conforme vamos diseñando. Entre las bases disciplinarias que se requieren para el diseño se encuentran la mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, transferencia de masa y momento, los procesos de manufactura y la teoría eléctrica y de la información. Al hablar de fases de diseño, podemos hablar de las siguientes: reconocimiento de la necesidad, definición del problema, síntesis, análisis y optimización, evaluación y presentación. Primero que nada hay que reconocer una necesidad. Al tener una necesidad, entonces ahora sí empezamos con el proceso del diseño. En la definición del problema tenemos que ser lo más específicos y debemos incluir todas las especificaciones del objeto que va a diseñarse. Las especificaciones definen el costo, la cantidad que se va a manufacturar, la vida esperada, el intervalo, la temperatura de operación y la confiabilidad. Los puntos obvios en las especificaciones son las velocidades, avances, limitaciones de la temperatura, el intervalo máximo, las variaciones esperadas en las variables, las limitaciones dimensionales y de peso, etc. A la síntesis de un esquema que conecta elementos posibles del sistema se le llama invención del concepto o diseño de concepto. Este es el primer y más importante paso en la tarea de la síntesis. Varios esquemas deben proponerse, investigarse y cuantificarse en términos de medidas establecidas. A medida que el desarrollo del esquema progresa, se deben de realizar análisis para evaluar si el desempeño del sistema es cuando menos satisfactorio y si lo es, que también se desempeñará. Los esquemas del sistema que no sobreviven al análisis se revisan, se mejoran o se desechan. Los que cuentan con potencial se optimizarán para determinar el mejor desempeño del esquema. Los esquemas en competencia se comparan de manera que se puedan elegir en el camino que conduzcan al producto más competitivo. Se debe de ver también que la síntesis, el análisis y la optimización están relacionados de forma íntima e interactiva. En este punto es preciso decir que ya que tenemos el reconocimiento de la necesidad,
la definición del problema, donde viene ya todas las especificaciones de lo que vamos a diseñar. En la síntesis vamos a tener diferentes diseños que se van a analizar posteriormente para ver cuál puede tener mejoras, cuál tiene cosas que son mejores o cuáles se pueden combinar. Entonces no hay que desechar una idea u otra hasta seguir más pasos y ver cuál de ellos, digamos, le falta menos cosas por mejorar, o cuál de ellos se puede mejorar un poco más, o ya incluso puede hasta ser satisfactorio el diseño. Tanto el análisis como la optimización requieren que se construyan o inventen modelos abstractos del sistema que admitirá alguna forma de análisis matemático. La evaluación representa la prueba final de un diseño exitoso y por lo general implica la prueba del prototipo en el laboratorio. Algunas de las preguntas que debemos de hacer en este punto ¿es confiable? ¿Competirá exitosamente con productos similares? ¿Es económica su manufactura y uso? ¿Se mantiene y se ajusta con facilidad? ¿Se puede obtener una ganancia por su venta o uso? ¿Qué tan probable es que el producto propicie demandas legales? ¿Se obtiene un seguro con sencillez y a bajo costo? Quizás sea necesario que se reconozca que se requiere reemplazar partes o sistemas defectuosos. La comunicación de los resultados es otro paso final y vital en la presentación del proceso de diseño, ya que una vez que tienes todo lo anterior, entonces vas a vender el diseño y te vas a vender como ingeniero. Algo que cabe destacar en todo esto es de que puedes regresar de la evaluación hasta el inicio o a la definición del problema. Puedes regresar a cualquiera de los pasos en cualquiera de los pasos anteriores. Al final de cuentas, cada diseño es único, entonces no es una receta de cocina. Entonces muchas veces se va a volver a un paso anterior, a dos pasos anteriores. Incluso si llegamos a la evaluación de el diseño y este diseño no es precisamente lo que buscábamos para la necesidad que se tiene, entonces podemos iniciar desde cero y otra vez empezar a diseñar, pero obviamente ya vamos a tener conocimiento de qué pasó con los diseños anteriores y qué debemos de mejorar. Cuando se habla de consideraciones de diseño, se involucra de manera directa alguna característica que influye en el diseño del elemento o tal vez en todo el sistema. A menudo se deben considerar muchas características en una situación de diseño dada. Entre las más importantes se pueden mencionar algunas, como son la funcionalidad, resistencia, esfuerzo, distorsión, deflexión, rigidez, desgaste, corrosión, seguridad, confiabilidad, manufacturabilidad, utilidad, costo, fricción, peso, vida, ruido, estilo, forma, tamaño, control, propiedades térmicas, superficie, lubricación, comercialización, mantenimiento, volumen, responsabilidad legal, capacidad de reciclado y de recuperación de recursos. Esas son algunas de las consideraciones, pero no son todas obviamente. Pueden haber más, depende de cada diseño. Algunas de estas propiedades se relacionan de manera directa con las dimensiones, el material, el procesamiento y la unión de los elementos del sistema. Algunas características pueden estar interrelacionadas, lo que afecta a la configuración del sistema total. Entre los recursos del diseño se encuentra el software para el diseño asistido por computadora, o comúnmente denominado CAD, que permite el desarrollo de diseños tridimensionales 3D a partir de los cuales pueden producirse vistas ortográficas convencionales en dos dimensiones con dimensionamiento automático. Otra ventaja es que en estos también hay base de datos
de modelos 3D ya generados. Con este tipo de base de datos se permite cálculos rápidos y exactos de ciertas propiedades como la masa, la localización del centro de gravedad y los momentos de inercia de masa. Del mismo modo pueden obtenerse con facilidad otras propiedades como áreas, distancias entre puntos. Algunas fuentes de información que se ocupan mucho en ingeniería son las bibliotecas, pueden ser públicas, universitarias, privadas, diccionarios, enciclopedias de ingeniería, libros de texto, monografías, manuales, servicios de índices y extractos, revistas, traducciones, informes técnicos, patentes y fuentes, folletos, catálogos de negocios. También por fuentes gubernamentales, departamentos de defensa, comercio, energía y transporte, como puede ser la NASA, oficina editorial de gobierno, oficina de patentes y marcas registradas, Servicio de Información Técnica Nacional, Instituto Nacional de Normas y Tecnología. También hay sociedades profesionales como la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, Sociedad de Ingeniería de Manufactura, Sociedad de Ingenieros Automotrices, Sociedad Norteamericana de Pruebas y Materiales y la Sociedad Norteamericana de Soldadura. Vendedores comerciales, catálogos, literatura técnica, datos de prueba, muestras e información de costos, internet, la puerta de entrada a la red de computadoras con sitios asociados con la mayoría de categorías mencionadas anteriormente. Algunos consejos prácticos para afrontar problemas de diseño, tanto para la escuela como para la vida real, son los siguientes. Entienda el problema. La definición del problema es el paso más significativo en el proceso del diseño de ingeniería. Lea, comprenda y afine cuidadosamente el enunciado del problema. Identifique la información conocida. A partir del enunciado perfeccionado del problema, describa en forma concisa qué información es conocida y es relevante. Identifique la información desconocida y formule la estrategia de solución. Establezca aquello que debe determinar y en qué orden, con el propósito de llegar a una solución del problema. Establezca todos los supuestos y todas las decisiones. Por lo general, los problemas de diseño reales no tienen soluciones únicas, ideales y cerradas. Analice el problema. Usando su estrategia de solución junto con sus decisiones y supuestos, ejecute el análisis del problema. Haga referencia a las fuentes de todas las ecuaciones, tablas, gráficas, resultados de software, etc. Verifique la credibilidad de sus resultados. Compruebe el orden de magnitud, la dimensionalidad, las tendencias, señales, etc. Evalúe su solución. Evalúe cada paso de su solución, es decir, observe la forma en que los cambios de estrategia, decisiones, supuestos y ejecución podrían modificar los resultados de manera positiva o negativa. Si es posible, incorpore los cambios positivos en su solución final. Presente su solución. Aquí es donde sus habilidades de comunicación son importantes. En este punto, usted está vendiéndose a sí mismo y sus capacidades técnicas. Si no puede explicar hábilmente lo que ha hecho, una parte o todo su trabajo suele no entenderse e incluso no aceptarse. Conozca a su audiencia. El diseño en ingeniería es un proceso muy globalizado, por lo cual, para que todos los países tengan las mismas especificaciones de diseño, cuando se manufactura, por ejemplo, en otro país y se termina de construir el objeto en otro totalmente diferente, entonces se hace necesario el uso de normas y códigos. Una norma es un conjunto de especificaciones para partes, materiales o procesos establecidos a fin de lograr uniformidad, eficiencia y cantidad especificadas. Un código es un conjunto de especificaciones para analizar, diseñar, manufacturar y construir algo. El propósito de un código consiste en lograr un grado específico de seguridad, eficiencia y desempeño o calidad. Todas las organizaciones y sociedades que se presentan enseguida han establecido especificaciones para normas y códigos de diseño o seguridad. El nombre de la organización proporciona una guía de la naturaleza de la norma o código. Algunas de las normas y códigos, así como las direcciones, se pueden obtener en la mayor parte de las bibliotecas técnicas
Las organizaciones de interés para los ingenieros mecánicos son Aluminum Association, American Gear Manufacturers Association, American Institute of Steel Construction, American Iron and Steel Institute, American National Standard Institute, ASM International, American Society of Mechanical Engineers, American Society of Testing and Materials, American Welding Society, American Bearing Manufacturers Association, British Standards Institution, Industrial Fasteners Institute, Institution of Mechanical Engineers, International Bureau of Weight and Measures, International Standard Organization, National Institute for Standard and Technology, Society of Automotive Engineers. Evidentemente, para cada país se usa ciertas normas y códigos referentes a las asociaciones que están presentes en dicho país.